Es viernes 2 de febrero. El reloj se acerca a las 14 horas cuando llega una noticia de último minuto. Se comienza a propagar un incendio forestal en Peñuelas, región de Valparaíso. Las primeras imágenes de la tarde muestran cortes de tránsito en la ruta 68, 30 hectáreas afectadas y una densa columna de humo. Esto sería el inicio de uno de los siniestros más letales en la historia de Chile. Se están cayendo los árboles. Se van a reventar los neumáticos, ¿no? Cuidado, hay que seguir luego. A casi 10 meses del mega incendio, las cifras y los daños que dejó el paso de la catástrofe son devastadores. El incendio, que duró más de 2 días activo, dejó 136 fallecidos, cerca de 16.000 damnificados y 9.000 hectáreas destruidas. Entre las principales zonas dañadas están las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana. Otra de las grandes pérdidas fue la destrucción total del Jardín Botánico de Viña del Mar, donde fallecieron 4 personas en su interior. Este es el lamentable resumen de los hitos que llevaron a que el mega incendio de la región de Valparaíso fuera catalogado como la peor tragedia desde el terremoto del 2010. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días a contar de mañana, lunes 5 de febrero. Una vez más, nos vamos a poner de pie. Muchas gracias. Estamos en El Año en una Semana, este espacio en el que estamos revisando las 7 principales noticias que marcaron este 2024, pero esta es una noticia que no va a quedar solamente en los registros del 2024, sino en la historia de nuestro país, porque se trata de uno de los incendios más devastadores que han afectado a Chile, específicamente a Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, y que dejó 136 fallecidos. Hablamos de este incendio que comenzó un 2 de febrero y que luego, cuando fue avanzando la noticia, nos enteramos que los responsables serían aquellos que tienen como rol precisamente apagar los incendios. Vamos a conversar sobre este tema con uno de los periodistas que le tocó estar ahí, cubrir esta noticia, reportear lo que fue esta historia. Estamos junto a Patricio Angulo. Pato, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pati? Muchas gracias. Y para conversar este tema, a ti te ha tocado estar en muchas emergencias, en muchos incendios, pero en este caso en particular, cuando llegaste allá, ¿qué es lo que más te impresionó? Bueno, la emergencia todavía no estaba controlada al momento en el que llegamos con los equipos. Hay que hacer presente que esta emergencia ocurre un viernes 2 de febrero. Por rol periodístico, además, a mí me tocó estar en estudio y comunicábamos de un incendio forestal que se estaba desarrollando en Peñuelas. Informamos de un corte de ruta, de la ruta 68, pero en ese momento claramente desconocíamos lo que podía ocurrir posteriormente. En ese momento era, con toda la gravedad que tiene, por supuesto, pero un incendio forestal más. Claro, sin era el desmerecerlo, contexto, claro, era un incendio forestal más probablemente y que tal vez iba a ser rápidamente controlado. Pero no ocurrió así. Con el curso de la tarde, acá también seguramente hubo otros factores y que llevan a que esto se transforme en una tragedia, el fuego avance muy rápido. Acá hay un tema también que se maneja mucho en los incendios, en las pavesas, porque donde ocurre la tragedia con la pérdida de vidas humanas es un sector que está a varios kilómetros de distancia, está al frente de la Reserva Peñuela. Entonces la explicación que hay para eso es seguramente el traslado de estas pavesas, de estos materiales que van prendidos y que generan un rápido avance del fuego. Y allá también estaban nuestros equipos de Valparaíso, de Viña del Mar, quienes llegan allí inicialmente, mientras nosotros acá estábamos informando, viendo qué es lo que estaba ocurriendo, comienza esa tragedia. Y el día posterior, llegamos con el equipo, y ahí mi impresión, tal vez como por un lado una impresión, claro, uno lo ve en términos periodísticos, pero también humano, era estar en un campo de batalla, en una guerra, todo quemado, la imagen bien potente de las casas destruidas, cerros completos, poblaciones completas. Y hay una imagen que es la que hemos comentado mucho, seguramente es la imagen que muchos recuerdan de este incendio y que, comillas, tristemente célebre, se hizo de una calle con todos los vehículos quemados y detenidos en una suerte de taco, y que eran personas que estaban intentando, muchas personas, claro, lograron salir,
pero otras quedaron atrapadas en el fuego. Y esa es la imagen tal vez más potente de lo que uno más recuerda. Eso es muy... que me tocó también estar ahí en esa zona uno de esos días. Y es muy angustiante pensar qué es lo que ocurrió. Las personas trataron de buscar alguna salida, arrancar, ver por dónde salir. Sin embargo, no lo consiguieron y finalmente los atrapó el fuego. Claro, y de ahí es interesante además el hecho de que los equipos, los medios de comunicación, la prensa, se pueda desplazar también a un lugar, porque acá después vienen lecciones, vienen sacar o aprender de, lamentablemente acá hay pérdida de vidas humanas, hay una tragedia, pero uno estando en el lugar, tú también estuvimos varios compañeros allá, y nos dimos cuenta que acá había un problema. Esa era la única vía de escape. Y esto además fue en cosa de, una vez tal vez lo puede decir segundos, o tal vez si uno le pregunta a los damnificados, a los sobrevivientes, te van a decir, esto fue en segundos. A lo mejor fue un minuto, pero todos los autos, esto fue como un cuello de botella, intentaron arrancar, ven el fuego que venía, más encima venía el fuego como desde abajo por la ladera del cerro subiendo, y intentan poder escapar y quedan todos atrapados ahí. Ahí hay un problema en el que todos quedan en esa calle con la intención de poder escapar. Algunos no lo pudieron hacer, lamentablemente. Otros sí, pero también queda expuesto porque son las mismas condiciones que están al día de hoy. Voy pasando por el olivar y los autos solos, botados, abandonados. Nunca había visto esto. Claro, es que eso te quería preguntar, porque más allá de que esto haya sido algo provocado, que vamos a conversar sobre eso más adelante, ¿qué es lo que genera que hayan tantas personas fallecidas, que resultan fallecidas? Porque incluso veníamos en una temporada de incendios forestales que afortunadamente no había tenido hasta ese momento grandes emergencias, a diferencia de lo que había sido en los años anteriores, y de repente aquí esto cambia brutalmente. ¿Y qué incidió? Tenía que ver con la geografía de la zona, pocas vías de acceso, lo que contaban algunas personas que en el momento no sabían si tenían que subir o bajar, cuál era la mejor vía, qué pasaba con las alertas. Acá seguramente confluyen muchas cosas, y en términos además de poder sacar luego lecciones, aprendizaje, pero acá en términos de factores de qué es lo que puede haber ocasionado inicialmente esta tragedia, acá por un lado nos encontramos con gente que nos decía no sabíamos para dónde escapar. Les preguntábamos, ¿algún plan de evacuación, un plan de emergencia? No lo sabemos. Y esto sin ánimo ahora de querer polemizar o cuestionar si es que estaba o no estaba, porque posteriormente ya vino esa etapa en revelar si es que estaba o no actualizado, pero en el momento nadie tenía claro dónde tenía que dirigirse. Muchos cuestionaban y decían, los mensajes SAE, que a veces ha sido muy destacado, nos decían, nos llegó muy encima, el fuego ya está, no iba a esperar el mensaje SAE, ya estábamos en realidad escapando. Hay otros que no... estaban en el interior de las casas, personas con problemas de movilidad, que fue un caso dramático además de personas que seguramente no pudieron escapar. Y acá estamos hablando, por un lado seguramente, de problemas comunicacionales o de la entrega del mensaje de por dónde escapar, cómo hacerlo, y por otro lado hay factores que también pueden escapar de las manos de un plan de evacuación o de un gobierno o de un municipio, que tiene que ver con factores seguramente naturales, del viento, del lugar. Acá estamos hablando además en algunos sectores eran cerros, laderas de cerro, sectores habitados que estaban regulados y otros sectores donde no había ningún tipo de regulación y las familias lo sabían, que estaban ahí viviendo casi como una suerte de campamento y que estaban exponiéndose y que todos los veranos se exponen lamentablemente. Sabemos que hay una dura realidad detrás, habitacional, y con el riesgo también estaban en esos sectores que era fácil el avance del fuego. Y acá seguramente, y nadie tal vez pensó que esto, porque en un momento también nos ocurrió, conversábamos con la familia, cómo fue esto tan rápido, porque lo que sí ellos recuerdan que veían al frente, nos decían, al frente estaba el incendio, muchos metros se estaba quemando la reserva de Peñuela, nos hablaban de 3 o 4 focos, y de un momento a otro acá, y vuelvo al punto, debe ser factores climáticos también, viento, calor. Acá muchos nos hablan del factor 30-30-30, pero ya Eduardo Sáenz nos ha dicho que eso ya no es ley, o ya ha ido mutando, ha ido variando.
Pero llega un momento en el que acá en el transcurso de la tarde, y que es verdad también, seguramente acá el factor principal es el viento. Se comienzan a trasladar estas pavesas, hay gente que tal vez no lo vio, y ya ven que esto viene encima y no había mucho más que hacer. Acá seguramente hay mucho también de, entre comillas, suerte, o gente que salva de milagro. También había casas que no les pasó nada, milagrosamente, y toda una manzana quemada, varias casas destruidas, que son casos también a veces más excepcionales. Pero acá seguramente termina influyendo el factor climático de la naturaleza, el lugar, dadas las características del lugar. Acá no era plano, cómo además hacer un cortafuego, tal vez, dentro de cómo poder actuar. Y había un rápido avance que a veces coarta incluso la posibilidad de los propios equipos de bomberos de poder hacer algo más. El acceso al agua. Claro, en el caso de aquellos lugares tipo campamento, no hay acceso, no hay grifos, por ejemplo, no hay acceso a agua como en otros, pero acá hubo un rápido avance. Y a eso tal vez se puede sumar un factor que no tenían muy claro dónde poder escapar o cómo hacerlo. O que a veces uno dice inmediatamente, tal vez hay que estar ahí en ese instante en el que hay que tomar decisiones. Tomo el auto, voy a arrancar más rápido. Y avanzaron una cuadra y quedaron todos atrapados en esa calle que es la que vimos llena de vehículos quemados. Eso tiene que ver con la posibilidad de huir, cómo reaccionar, cuáles son los planes de emergencia, pero a medida que fuimos conociendo más detalles de esta noticia, hubo otro elemento que generó aún más impacto y que tiene que ver con saber que esto había sido algo donde hubo seres humanos detrás que habrían estado en el momento en que se genera este incendio, que esto fue algo donde además esos responsables, de acuerdo a la investigación que todavía está en desarrollo, eran personas que sabían del manejo del fuego, que se supone que cumplían roles para tratar de evitar que se produzcan incendios. Estamos hablando de de funcionarios de CONAF, de bomberos, de Senapred. ¿Con qué nos fuimos encontrando después a lo largo de la investigación? Claro, es que este es un caso además muy potente en términos de que es una tragedia, la cantidad de víctimas o de pérdidas humanas que deja. Y lo hemos escuchado muchas veces, que nos dicen las autoridades acá, el gran porcentaje, si no el 100, casi el 100, el 99% son incendios provocados por el hombre. Tal vez puede ser por una situación, claro, hay un porcentaje importante de intencionalidad, ¿no? Tenemos el caso de pirómano, etcétera. También está el caso de... puede ser por negligencia. Negligencia. Claro. Lo hemos visto, alguien que está trabajando con una galletera o está soldando, que lo hemos... Pero eso también no provocado por el hombre. Pero no son fenómenos naturales, negligencia porque de repente un incendio accidental, parte de la nada. Claro, pero en este caso estamos hablando de una situación que fue planificada y que eso nos sorprende. Tal vez ahora yo no lo recuerdo, pero debe haber a lo mejor algún caso dentro de los últimos años donde se ha detectado, pero tal vez incendios más acotados, donde se ha determinado que acá había alguna otra intencionalidad. Pero acá nos termina esto causando un gran impacto lo que había detrás. Acá había una red y personas que tenían una intención o una motivación económica detrás, prácticamente lucrar con un incendio, y desconociendo o no cuál podía ser la consecuencia para tener o acceder o tener más dinero, más horas extra, extender trabajo, jornadas laborales o la temporada de incendio. ¡Avancen, avancen! ¡Cierren todas las ventanas, cierren todas las ventanas! Hubo señales en el momento, en el impactando. terreno, que ya indicaban que esto había sido planificado, que había una intencionalidad. Pero luego se empieza a avanzar en algo que muchos dicen, bueno, era difícil identificar quién está detrás, porque lo hemos visto en otros incendios en que sí, se dice aquí también hubo una intencionalidad, pero no se logra descubrir quién fue el autor. ¿Qué Eso ocurrió también acá? es lo valioso y que seguramente si uno después tiene la oportunidad de hablar con el Ministerio Público, el fiscal, porque muchas veces acá lo que ocurre, claro, en el ejercicio también de nuestro trabajo, cuando llegamos allá, lo primordial era que se contenga la emergencia, luego qué es lo que necesitan, lo inmediato, y viene la pregunta y la respuesta también. ¿Qué espera? ¿Cree que va a haber responsables? ¿Qué va a ocurrir con alguna responsabilidad? ¿Quién va a ser? Siempre era con mucha incredulidad y con razón, porque son muy contadas ocasiones que puede haber al menos que sea detenido infraganti, Claro, porque en sitios heriazos no va a haber una cámara que tenga un registro, nada de eso. Y lo valioso acá es que hay una investigación y que al poco tiempo, comillas, se logra identificar, al menos ya determinar que acá había algo extraño, que acá había seguramente una planificación,
una intencionalidad. ¿Te acuerdas que nos cuentan, nos enteramos que acá había focos? Ya sabíamos que había 3 o 4 focos. Eso ya era un indicio, era algo extraño, que podía presumir una intencionalidad, una planificación. Y luego nos muestran y nos explica la Fiscalía que acá había determinados artefactos para poder iniciar el fuego. Si no mal no recuerdo, eran cigarros con fósforo. Entonces, alguien tenía un conocimiento de cómo hacerlo, sabía cuándo, cómo, por qué, y acá nos terminamos enterando después, y ahora viéndolo con retrospectiva, todavía hace muy pocas semanas y días fueron detenidos más integrantes de esta, que es una red o una banda, una asociación ilícita, y que termina revelando que detrás acá había una gran organización y que además está siendo investigada para atrás con otros incendios, tal vez con otras consecuencias, no con pérdida de vidas humanas, pero que nos revela que acá, y además había una expertise en cada uno de quienes conforman esta red, que todavía se está investigando, pero la Fiscalía dice tener antecedentes contundentes. Vamos a ver si esto termina en una condena también. Hay que medirlo también desde ese punto de vista, pero para cerrar esa idea, estamos hablando que acá, y esto es lo que nos sorprende, tenemos integrantes o imputados, quienes eran o bomberos, o integrantes de Senapred, o de CONAF, que cada uno aportaba su expertise. Y como tú lo comentabas al comienzo de este podcast, claro, son los entes, organismos que están dedicados a prevenir, combatir incendios forestales, y acá ellos hacían todo lo contrario, usaban toda esta herramienta con el conocimiento que tenían. Lo que los vuelve más peligrosos. Lo que los vuelve más peligrosos, y usaban esa información a su favor, pero para cometer un delito. Acá estamos hablando de crímenes. Esto pasó de un incendio forestal a un incendio estructural y en realidad un incendio con resultado de muerte. Con de 136 personas fallecidas y miles de damnificados. Y que eso tal vez lo vuelve una de las tragedias después del terremoto y tsunami, seguramente la más grande de Chile. Y en términos de incendios forestales o que mutan luego incendios estructurales con resultado de muerte, el más grande, probablemente. También a muchos se nos viene a la mente el incendio Santa Olga o Santa Juana. Hay otro incendio que lo estuve revisando también, en términos de superficie, no es el incendio que tal vez el más grande. Hay otro incendio en términos de superficie quemada o dañada que son más grandes. Pero este tal vez, sí lo demuestran, que lamentablemente una vez se remite a las cifras, pero también nos permiten saber y tener una magnitud de lo ocurrido. Es el incendio con más fallecidos. El otro incendio más hablamos de más en 11, una extensión. 13 fallecidos. Acá tenemos 136 fallecidos. Y ahí es donde uno dice, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona que está dispuesta a realizar todo este tipo de actos sabiendo que hay un riesgo detrás de muerte de personas? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué ocurre? Y por eso te quiero preguntar, con los filtros, además, al momento ¿qué pasa que con son los filtros en contratados? estas instituciones? ¿Cómo van a seleccionando Porque no a es las uno. personas? Exactamente. ¿Te das ¿Cómo cuenta? Dando cuenta falla que no todo es uno, eso? porque tal vez uno puede decir, puede ser excepcional. Es alguien que no queda en evidencia en un test psicológico, pero son 7 tal vez. Y puede haber más detenidos. Claro. Entonces, claro. Eso es lo que se ha dicho desde la Fiscalía, que a lo mejor no descartan que puedan haber otros detenidos. falla. Pero de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es una motivación económica entonces? Claro, retomando ese punto, acá y esto nos remitimos a lo que va demostrando hoy la investigación. Más adelante no sabemos cómo puede terminar esto, pero lo que hoy establece la Fiscalía es que acá hay netamente una motivación económica, de tener una retribución en términos de dinero, de sueldo, un mejor sueldo o más lucas, comillas. ¿Y de qué manera? Acá con los conocimientos que ellos tenían, provocaban incendios sabiendo que, esto imagínate, además era febrero, ya prácticamente terminando el verano, donde están las condiciones son más favorables para la propagación de incendios forestales y son las semanas más críticas en ese sentido. Y ellos tal vez manejaban esta información, la utilizaban a su favor y por lo tanto decían, acá con esto nos aseguramos, vamos a tener más horas de trabajo, van a extender también contratos, porque acá hay de todo tipo, de brigadistas, de helicópteros, de todo, brigadas que van a tener más trabajo, pero a cambio y a costa de qué. Dicho de otro modo, Pensaron que esto podía terminar de esta manera. El hecho de que esto hubiese sido esta temporada de incendios exitosa, entre comillas, porque no se habían registrado muchos incendios, termina siendo peor, de acuerdo a su criterio, porque no les estaba generando los ingresos que ellos esperaban. Y que tal vez esto lo veían como un juego, ellos.
sabía, entre comillas, todo esto claro. entre Sí, comillas, porque y diciendo, no, o sea, acá además, porque me imagino, tal vez ellos deben decir, esto va a tardar tanto en propagarse. Pero nosotros vamos a avisar, o no sé si ellos avisaban o cómo llegaba el aviso, que esto además va a ser rápidamente controlado o va a estar medianamente circunscrito. A partir de los progresos de esta investigación, y como ya informó la ministra del Interior, Carolina Toá, esta semana ampliamos la querella del caso a delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y porte ilegal de elementos pirotécnicos. No va a haber impunidad en materia de incendios, ni todo lo que sucedió en Valparaíso, en Viña, en Villa Alemana, en Quilpué, ni en ningún caso donde personas malintencionadas, miserables, provoquen el fuego deliberadamente. Seguramente pensaban que no los íbamos a encontrar. porque juego podría ser para alguien que no tenga los conocimientos. Pero en Claro. el caso de ellos, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, son expertos en el tema. Claro, expertos y que tenían los conocimientos y que eso es lo que lo vuelve además más grave y que en términos legales también eso puede implicar un agravante para ellos. Ya. Sabiendo cuáles son los riesgos, qué es lo que podía ocurrir, a lo que se exponían, ellos sobre todo sabiendo y además arriesgando la integridad física de ellos. Yo desconozco si ellos además colaboraron y trabajaron en los mismos incendios que habían provocado, pero sus compañeros, sus colegas, y sabiendo además lo que podía ocurrir. O sea, claro, era un sector ahí donde no había casas, no era un sector habitado, eran bosques, es una reserva. Pero acá lo hemos, y ellos sobre todo, más que uno como periodista o cualquier persona que nos pueda ver o escuchar, ellos sobre todo saben que acá hay otros factores que pueden contribuir a la propagación de un incendio, sobre todo en una zona como Valparaíso, Viña del Mar, donde hay rachas de vientos, fuertes vientos por las tardes, y eso traslada estos materiales prendidos, que claro, se denominan pavesas, y ellos más que nadie tal vez deberían haber tenido muy presente eso. Claro. Considerando la magnitud de esta tragedia, ¿se habrán sacado todas las lecciones correspondientes desde lo que tiene que ver precisamente con estos filtros, con evitar estos intereses perversos, intereses económicos, o incluso para evitar que vuelvan a ocurrir incendios de estas características y que no estén las vías de evacuación adecuadas? Yo sé que esa es una pregunta a lo mejor para una autoridad a Claro. cargo del tema, pero de acuerdo a lo que tú has podido percibir hasta ahora. Bueno, ¿te acuerdas que a los pocos días del incendio, la tragedia, ya una vez que se iba conteniendo, ya se contuvo al menos la propagación, el avance de la llama? Hay un medio, me parece que es CIPER, que publica que la Municipalidad de Viña del Mar no tenía actualizado su plan de evacuación y de emergencia. Se había estado trabajando en ello, quedó detenido porque se había detectado un plagio y no estaba actualizado. Después, en contrarrespuesta a esto, la municipalidad dijo que sí había un plan, que el tema es que tal vez no, había algo que no había permitido que se actualizara, o que no, pero que sí tenía el formato Senapred. Lo cierto es que todavía no estaba avisado por Senapred. Viéndolo ahora además, qué es lo que sobre elecciones y qué es lo que se ha hecho, al menos ya hay un plan que está actualizado para la temporada, que acá digamos que las temporadas de incendios forestales, esto quiere decir, una vez que están los factores y también donde se concentran los trabajos o los recursos, parten cada mitad de año. Ahí Ya. comienza la temporada, Claro. y pues, donde están distribuidos y atentos también las autoridades. Ahora bien, se ha señalado que acá se han tomado medidas o lecciones. Por un lado, se tiene un plan actualizado por parte del municipio. Hay que ver qué ocurre si que ahí uno lo desconoce sobre determinados lugares, si son habitables o no. Yo creo que claramente saben cuáles son los lugares habitables o no. El tema es que cómo lo hacemos con aquellas familias que están viviendo allí. ¿Qué ocurre además con el sistema de alerta SAE? Lamentablemente acá ocurren muchas tragedias que, ocurrido un desastre, se perfecciona o se siguen tomando otro tipo, o se implementan otro tipo de medidas. Y acá a veces nos pueden decir algo también las autoridades, y ojo ahí, porque a veces uno puede chequear y corroborar, ¿está el plan? Sí, está el plan. ¿Se corrigió esto? Se corrigió esto. El tema de la red húmeda o de dónde pueden sacar agua los bomberos, sí, está todo ok. Y tal vez, y esperemos que esto no ocurra, pero ha habido ocasiones en que esto pasa. Ocurre una nueva tragedia y queda al descubierto que acá finalmente o no se cumplió con los estándares, o no estaba a la altura, o no, definitivamente no se hizo algo.
Claro, Entonces, eso, bueno, vamos a ver qué es lo que va a eso ocurrir es lo que hay que esperar este allí. año para estar ahí atentos a eso. Y ya también como para ir cerrando desde la perspectiva periodística, que es lo que a ti te tocó vivir. Aquí hay un desafío bien grande que tiene que ver con poder mostrar, informar, porque eso deja en relevancia las necesidades, los que están enfrentando, las personas que están viéndose afectadas por un incendio y por otro lado, realizar este trabajo de la manera más respetuosa con ellos, resguardando cierta intimidad, por supuesto. ¿Cómo te tocó a ti vivir ese desafío que implica cubrir una tragedia de estas características? claro, sin duda es un desafío, tomando en cuenta que acá hay dolor, hay pérdida de vidas humanas, también de mascotas, que ocurrió y lo vimos bastante. Y es un trabajo que lo hacemos porque acá hay un equipo detrás y también somos varios equipos los que fuimos destinados, esto también dada la magnitud de la noticia y de la zona afectada. Abarcó varias comunas, 3 comunas, distintos poblados o poblaciones. Y por lo tanto, claro, retomando un poco lo que me habías preguntado antes, imagínate, uno llega al lugar y dice acá una tragedia, acá es una guerra, entonces tú te pones también y pasas un poco el rol de periodista, te toca la fibra, te vuelves, claro, igual está el hecho de que tú empatizas sin duda con esa familia que lo perdió todo o que perdió algún familiar, por lo tanto esto siempre en base al respeto. Entendemos más cuál es el rol. Ahí está el rol y hay quienes también lo entendían así, porque uno tal vez esperaba acá, no nos van a recibir bien probablemente. Claro, por el momento que estaban Y pasando. obviamente los uno tiene que complejos ser de- también atinado cómo abordarlo, qué preguntar. Y lo primero acá es qué necesitan. Acá hay un sector que tal vez necesita esto puntualmente y que no lo han mostrado y que eso es lo que nos empezó a ocurrir mucho. Por favor, vengan para acá, acá estamos abandonados, no llega la autoridad, necesitamos que nos muestren, contarles qué necesitamos y todo esto en base al respeto. Muchas veces, primero, siempre, si es que a veces estamos fuera del aire, uno acercarse, preguntar si quiere, si accede, o si es que estamos en vivo, que eso también es algo que ocurre, siempre más al respeto. Podemos hablar, porque también es invadir un espacio. Hay gente que no quiere ser entrevistada y que es entendible. Pero todo parte desde ese compromiso, de cómo abordarlo, de lo medido que uno tiene que ser y del respeto que había además de parte del equipo. Y eso de esa manera es que finalmente acá se pudo plasmar se pudieron plasmar distintas historias, que eso era interesante también de poder mostrar. Patricio Angulo, muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos más sobre lo que fue este dramático hito que marcó el 2024 y ojalá que el próximo año no tengamos que estar contando una noticia de estas características. Gracias, Pato. Gracias, Pati. Y antes de terminar, les recordamos que vamos a seguir repasando los principales hitos de este 2024 y nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en chbnoticias.cl. Que estén muy bien.